deporte definitivamente que marca un país. Nos deja en alto cuando estos atletas salen, nos representan, pero también nuestra historia dice que tenemos que dar mucho más a nivel de autoridad, a nivel de esfuerzo, y para muestra un botón. Esta semana precisamente pasó algo. Atletas iban a competir en el exterior, juegos de playa específicamente, pero mire lo que pasa, no se dio la oportunidad porque al parecer hubo algo con Pandeportes, el dinero no está, no pueden viajar y se repite una vez más la historia triste para las personas que tanto entrenan aquí y que a la hora de participar no lo pueden hacer. Bienvenido, vamos a arrancar por esto micro porque después vamos a ir a lo macro. Bienvenido, don Camilo. Y te agradezco que nos tengas aquí. Y sí, es cierto, o sea, esta semana, desde hace más o menos diciembre, el COP mandó a Pandeportes toda nuestra planificación de este año. Y todo lo que nosotros pensábamos Pandeportes debe aportar, entre eso, estos juegos de playa. Hace un poco más de un mes, Pandeportes nos envió una nota diciendo que ellos iban directamente a cubrir todos los gastos de esa participación, o sea, no le iban a dar el dinero al Comité Olímpico, pero que iban a cubrir los gastos. Nosotros, sin ningún problema, dijimos, le mandamos automáticamente todos los gastos que se tenían que incurrir y a dónde se tenían o cómo se debía hacer. Resulta que el viernes, después de los carnavales, nos enteramos a las 6 de la tarde del viernes de que Contraloría no había refrendado los fondos y los muchachos tenían que viajar el domingo. ¿Pero el tema es Contraloría o el tema es el mismo Pandeportes? ¿Dónde está? Bueno, realmente eso no es importante para los atletas. Yo creo que el gobierno debe ponerse de acuerdo en cómo deben hacer las cosas. Es un tema de saber gestionar, ¿no? Entonces, bueno, los atletas no pudieron viajar, se trataron de resolver el lunes, el martes, que todavía había tiempo para que las cosas se dieran, y las cosas no se dieron. O sea, nuestros muchachos no van a estar en la inauguración de esos juegos. Afortunadamente, bueno, nosotros pudimos hacer algunas cosas rápido y este viernes, en conjunto con Under Armour Panamá, que es una de las marcas que nos patrocina, se garantizó la participación de los atletas que ya compiten posteriormente. O sea, no pudo viajar el triatlón, pero por lo menos se garantizó que van a ir los muchachos de surf a participar en estos juegos de playa, y con los muchachos de triatlón hemos coordinado ya que ellos sigan participando en sus eventos, ya que participación en los eventos le da puntos en el ranking que los puede meter en los Juegos Panamericanos que vienen ahora en julio. Entonces, pues de la trágica noticia, yo creo que ha salido algo por lo menos bueno, que es que la empresa privada se ha apoyado, y también estamos lanzando una manera para que el público pueda apoyar, pueda hacernos donaciones directamente al COP, que van a ir destinadas a los atletas. Entonces, pero eso no es lo que debería pasar, don Camilo. Es que aquí es donde viene el tema de que llamamos a las cosas que no son normales como normales. Usted ve una oportunidad en esa crisis, pero Pandeportes sigue siendo Pandeportes y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? La realidad, Dorcas, a nivel mundial, o sea, esto no se escapa de ningún país del mundo, de que son los gobiernos los que apoyan el deporte, de alguna u otra manera. En el Reino Unido, por ejemplo, que es un país muy conservador en sus políticas, hay una lotería específicamente para los atletas, para apoyar a los atletas. Entonces, cuando vemos países al lado de nosotros, Colombia, Guatemala, los comités olímpicos de esos países reciben de sus gobiernos 20 millones de dólares al año. Nosotros el año pasado recibimos si acaso 600.000. Pandeportes todavía nos adeuda la participación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, o sea, Juegos Olímpicos. Llevamos una camada de 12 atletas, la delegación más grande que hemos llevado a unos Juegos Olímpicos de la Juventud, y Pandeportes brilla por su ausencia. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, don Camilo? Bueno, esto es un tema de voluntad, es un tema de que el gobierno haga las cosas. Yo creo que el presidente Varela no está escuchando la asesoría correcta en este caso, y debe poner atención a lo que está pasando en Pandeportes. O sea, los escándalos que hemos visto no son casualidad, y ahí algo está pasando. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención a esto,
está afectando el deporte y deben hacer las correcciones lo antes posible, independientemente de quién venga el próximo gobierno. Ahora vienen los Juegos Panamericanos en julio. ¿Estamos ya preparados para esto? ¿Los atletas están listos? ¿Tenemos el escenario ya bien formado para lo que se avecina? Bueno, digamos que los Juegos Panamericanos son tan importantes para nosotros que ya el COP ha garantizado y tenemos los recursos garantizados para que nuestros atletas que hayan clasificado a los Juegos Panamericanos viajen. Eso no va a ser un problema porque no estamos dependiendo de Pandeportes. O sea, no hemos, aunque ya le mandamos a Pandeportes lo que cuesta ir a esos Juegos Panamericanos y esperamos que nos apoyen, igual que pasó para los Juegos Olímpicos, nosotros garantizamos que eso no fuera un issue, porque algo de lo que más nos molesta o de lo que más les molesta a los atletas para hacer una buena presentación es esa incertidumbre de si voy o no voy. Entonces, eso nosotros lo queremos tapar de raíz. Ahora, si Pandeporte quiere apoyar a los atletas hacia los Juegos Panamericanos, lo que debe hacer es pagar los dineros que adeuda al COP del año pasado, que son cerca de $300,000 que nosotros gastamos de apoyos que se iban a dar y que al final no se dieron al Comité Olímpico, incluyendo esos Juegos Olímpicos de la Juventud, todos los clasificatorios y preparación que se dio para los Juegos de Barranquilla, donde tuvimos la mejor presentación en 20 años. Pero, ¿por qué no se les ha pagado? ¿Será que se dio en partidas circuitales, don Camilo? ¿Se fue el seguro. dinero allá en eso? Yo diría que el problema es que nosotros no somos diputados, entonces no tenemos padrinos y nuestros atletas se quedan sin padrino. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre eso, el tema de los diputados, porque en la Asamblea ya se aprobó un proyecto, el 219, que tiene 140 artículos, 11 capítulos y que busca transformar Pandeportes en una autoridad. Yo me pregunto, ¿este cambio, esto que se escribe, realmente va a tener algún tipo de acción y vamos a ver mejores días en el deporte? Bueno, este tema, don Camilo, lo vamos a hablar, pero va a ser en el próximo bloque. Amigos, usted acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Don Camilo, la pregunta en cuestión era, este proyecto de ley, el 219, que ya se aprueba en primer debate, según leía, 2 meses, se consultó con las federaciones, el sector privado, los atletas, creo que el Comité Olímpico estuvo representado allí, el único ausente fue Pandeportes, igual se dijo que se les iba a mandar un informe, pero ¿es lo que se necesita realmente? ¿Se va a tener algún tipo de acción? ¿Se ve alguna esperanza con este tipo de proyectos? ¿Qué piensa usted? Mira, para entrar un poquito en la historia de este proyecto, este es un proyecto que introdujo el diputado Juan Moya a principios de este gobierno, y a principios de este gobierno se dieron varias discusiones en la Asamblea, incluso donde participó el Ministerio de Economía y Finanzas. Y recuerdo claramente cuando el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que ese proyecto no cabía en la organización del Estado, de la manera que se estaba organizando, porque creaba una serie de circunscripciones legales, unos tribunales, unas fiscalías deportivas, una serie de cosas que no encajaban con la organización del Estado. Aún así, pues el diputado Moya ha seguido empujando este proyecto. En las reuniones que hubieron posteriormente en la Asamblea, en una subcomisión, participamos, el Comité Olímpico, yo mismo, nuestros asesores legales, y dijimos todas las inconveniencias que tenía ese proyecto, que lo único que hacía era aumentar la burocracia, aumentar el tamaño de Pandeporte sin darle nada a los atletas. El proyecto no habla nada específico de cómo se va a apoyar mejor a nuestros atletas. Entonces, eso nos preocupa mucho, que este proyecto lo han aprobado realmente en contra de todas las presentaciones que ha hecho el público, el deporte, la gente que está involucrada. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Es un proyecto que realmente copia una ley de España de los 90, que ya fue derogada porque no funcionó. Entonces yo creo que los diputados que no saben de deporte, que es un tema muy técnico, no deben por qué estar legislando sobre un tema del cual ellos no conocen. Es como si los diputados empezaran a legislar ahora sobre el Canal de Panamá o sobre el IDAN sin ningún asesoramiento técnico de expertos o de personas que conocen nuestra problemática,
que yo creo que es donde tenemos que empezar. Ahora, don Camilo, ¿se necesita realmente cambiar Pandeportes a una autoridad? Porque al final del camino es lo que conlleva, y si hay transformaciones, tienen que ser transformaciones que beneficien al deporte en nuestro país. Bueno, yo te puedo decir varias cosas, por ejemplo, de si se necesita una ley nueva, ¿para qué si no se cumple la actual? Yo creo que es algo que hemos visto también en los debates en muchas otras presentaciones que han hecho ahorita mismo los candidatos, de que para qué una ley si no estamos cumpliendo la que actualmente está. Entonces, Pandeporte, lo primero que debe ser es una institución técnica, no puede ser una institución política. Entonces, estamos nombrando políticos. El actual director es una persona que no sabe nada de deporte, que viene de ningún tipo de deporte. Lo que ha aprendido lo ha aprendido en el puesto y lo ha aprendido probablemente mal. Todos los, o la gran mayoría de la gente que está en Pandeporte son nombramientos políticos. Y hay excepciones, obviamente. Hay muchas personas en Pandeporte que sí saben y están comprometidas, pero la realidad es que es una institución de nombramientos políticos a nivel nacional. Es lo primero que habría que cambiar allí, ¿no? Eso es lo primero que habría que cambiar. Hacer una entidad técnica, menos burocrática, y te digo varias cosas. Por ejemplo, hoy día, la aprobación de aportes. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado con los diputados? Hay total discrecionalidad del director en qué aporte se aprueba y no se aprueba. No hay un proceso de evaluación técnica o un proceso de cómo aprobamos el aporte, de planificación, de cómo que cada federación o cada deporte sepa y cada deportista sepa con qué cuenta para el año. Eso no existe. Eso hay que cambiarlo. Y eso, o sea, no hay nada en la ley que impida que eso se dé así. Y segundo, no hay transparencia. Nadie sabe cuáles son los aportes que le han dado a las diferentes federaciones. Lo que se sabe es por las divulgaciones del diario de la prensa, no porque Pandeporte tenga. Yo he enviado miles de cartas, he hecho las solicitudes en el Consejo, que es la Junta Directiva. El Consejo se las ha solicitado al director, que es el órgano rector de la institución, y el director no lo da. Y lo último que dijo es que había política y había elecciones en las federaciones y eso le podía hacer daño a algunos de los candidatos que estaba corriendo. Entonces, o sea, es una cosa que es totalmente absurdo lo que está pasando en esa institución y que tenemos que corregir, y que no hace falta cambiar la ley, simple y sencillamente hace falta que se cumpla con la ley, porque la ley de transparencia especifica que deben dar esa información, pero no la dan. Entonces es voluntad lo que se necesita ahí, ¿no? Así es. Más que cualquier otra cosa, más que dinero. Es voluntad. Realmente se ve, por ejemplo, que el presidente Varela ha incumplido totalmente su propuesta de lo que iba a hacer con el deporte. Nada de lo que propuso se dio. Es una lástima, y ojalá que en los meses que queda pueda empezar a enmendar el daño que se ha hecho al deporte en estos 5 años. Y quedan cosas tan puntuales, don Camilo, como esto. Vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022. Se habla aproximadamente de $200 millones, pero no se ha entregado ni siquiera $1 millón. Ya en nuestro país, en distintos puntos, deberíamos ver construcciones, estadios, gimnasios, es decir, preparar el ambiente y, ¿por qué no decirlo?, ir preparando a nuestros atletas. Pero yo me pregunto, ¿algo de esto se estará dando en el país? Usted conoce, usted sabe si algo de esto ya se comenzó a dar. Yo estoy muy claro y nada se está dando. El Comité Olímpico, por ejemplo, presentó desde el año pasado y se aprobó en el Consejo un presupuesto para preparar a nuestros atletas para el año 2022, hecho en colaboración con los expertos de Pandeporte, ¿no? Hecho en conjunto, que ponía entrenadores a disposición de nuestros atletas, que traía gente del extranjero, expertos, para ayudarnos en la parte de entrenamiento, que dejaba una cantidad de dinero reservado para que nuestros atletas pudieran ir a sus competencias, pudieran prepararse, pudieran ir a campamentos, que hacía detección de talentos. O sea, había programas de ir al interior, de ir a todos lados a buscar esos muchachos que están por ahí, que enseñan talento para en 4 años, 5 años, hagan una buena presentación en los Juegos. El plan estaba bastante completo, incluso la parte científica, los médicos, los nutricionistas, contemplaba toda esa gama de especialistas del deporte que se necesitan, y simple y sencillamente se olvidó. En cuanto a las obras, este gobierno hace alarde de que ha invertido $300 millones en obras,
de deporte. ¿Pero qué ha sido? Todo en fútbol y béisbol en el interior del país, que yo creo que está bien, que hay que fomentar el deporte, y el fútbol y el béisbol son deportes populares, pero a la vez cero para el deporte olímpico o para los otros atletas de otros deportes. Aquí, por ejemplo, el atletismo es el deporte que más gloria nos ha dado. Las únicas medallas olímpicas que tenemos, las tenemos en atletismo, y resulta que la única pista que ellos pueden utilizar para entrenar es la del Rommel Fernández. Y la del Rommel Fernández se las quitan cada vez que hay un juego de fútbol. Que no tenemos nada contra el fútbol, simple y sencillamente lo que estamos diciendo es, háganle también su espacio a todos los otros deportistas que lo necesitan. Voy a ir a una pausa, la última ya, don Camilo, pero quiero ahondar un poquito más en este tema. Nosotros tenemos, por ejemplo, en lugares como el Roquero Alcázar, que cuando me tocó ir y visitar este lugar, reconocía muchas figuras del boxeo, pero las glorias que nos han dado los panameños en el boxeo no se comparan nada con ese lugar, que es donde van a practicar. Hay cero motivación, cero inspiración, y vemos ahí niños, adolescentes, jóvenes que quieren prepararse. Como usted bien lo ha planteado en el tema olímpico, hay otro tanto, o sea, lugares, gimnasios completamente dañados, sin aquellas herramientas que necesitan los jóvenes. Y escuchaba una joven recientemente decir, wow, afuera hay de todo y nosotros aquí no tenemos nada, pero y con ese nada todavía se hace mucho. Entonces hay mucho por hacer. Vamos a regresar con este tema, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ya en el último bloque y abordando este tema tan importante, no hay nada todavía con respecto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero me gustaría un poco abordar esto. ¿Quién puede hacer ese llamado de atención? O sea, no hay el dinero, no hay, viene el 22 y nos quedamos así. Es decir, ¿qué se puede hacer en este momento? No sé si todavía estamos a tiempo de arrancar y trabajar tanto en los atletas como en infraestructuras. ¿Cuál es el propósito de los Juegos? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. El propósito de hacer los Juegos es, cambiar la manera como hacemos deporte. Ese fue una de las principales cosas que nos motivó a buscar esos Juegos. Y eso todavía se puede dar. Las instalaciones hay tiempo para hacerlas. He visto hacer instalaciones o organizar, por ejemplo, en Lima, casi 18 meses solamente hicieron todo lo que se había que hacer para los Juegos Panamericanos que vienen ahora en julio. Los Juegos Centroamericanos no son, lo que estamos pidiendo no son grandes estadios, son instalaciones realmente que después nos deben quedar para poder practicar en su gran mayoría. Entonces sí hay tiempo y en 3 años, a lo mejor en 5 hubiéramos podido hacer mejor trabajo de preparar a nuestros atletas, pero en 3 todavía podemos hacer algo. Entonces, y el legado que nos quede, pues identificará qué podemos hacer en los Juegos Olímpicos del 24, identificará qué podemos hacer en los Juegos del 28 en esos ciclos. O sea, la idea es que se pueda cambiar la metodología de cómo hacemos las cosas. Y lo bueno, Dorcas, porque hay que también decir las cosas, nosotros hemos estado, tanto Henry Pozo, el presidente del comité organizador, como mi persona, hemos estado teniendo reuniones con las diferentes campañas políticas, con los candidatos a presidente directamente, y todos nos han dicho apoyan los Juegos. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza. Y ya sabemos que este gobierno no va a hacer nada, no tiene la voluntad, como no le corresponde, asumo que como no van a inaugurar las obras, no les interesa. Entonces, pero el próximo gobierno le interesará y en 3 años el trabajo se puede hacer. Nosotros seguimos entusiasmados con eso y se está haciendo un trabajo de planificación bueno, que es lo que podemos hacer con lo poco que se ha hecho. Cosa que cuando entre el próximo gobierno las cosas estén muy adelantadas. La próxima gestión gubernamental, sea cual sea la que tome las riendas del país, ¿qué usted cree, ejemplo, usted que ha estado tanto tiempo en el deporte, que debería ser las 3 cosas primeras que hagan por el deporte en Panamá? Lo primero, tecnificar Pandeporte. Bajar los gastos de funcionamiento, que son altísimos, y convertirlos a un sistema de apoyo a nuestros atletas.
desde la base, que es donde más ellos deben estar, y apoyar a las federaciones y al Comité Olímpico, que hacen las cosas bien para que nuestros deportistas sigan adelante. El sistema ya está probado en muchos países que tienen éxito. No hay que reinventar la rueda, solo hay que hacerla rodar. Entonces, realmente el presidente que venga, que espero que los panameños sepamos elegir a un buen presidente, que es lo más importante, porque si sabemos elegir un buen presidente, que con su capacidad ponga a una persona competente en Pandeporte, podamos hacer las transformaciones y los cambios que se quieran hacer. Yo estoy seguro que nuestra ley, por ejemplo, necesita modificaciones, pero ¿cuáles son esas modificaciones? Eso no lo vamos a saber si no tenemos un diagnóstico, si no tenemos una planificación de qué es lo que queremos, y de esa planificación es que va a salir los cambios que hay que hacerle a la normativa, no de otra cosa. Lastimosamente, esto se ha visto que se ha hecho en la educación, que se ha hecho en otras áreas, pero en el deporte nunca se ha hecho realmente un estudio, una planificación de qué es lo que se necesita. Y paso a adelantar de que nosotros hemos elaborado y estamos terminando un diagnóstico importante de nuestras federaciones, de las cosas que les hacen falta, de qué se necesita en diferentes áreas del deporte, tanto de la parte de gobernanza de las mismas federaciones como de la parte técnica, y vamos a estar invitando a todos los candidatos al Comité Olímpico para presentarles ese diagnóstico, para que ellos estén claros dónde estamos y hacia dónde vamos y se comprometan con el deporte, porque yo creo que eso es importante. Lastimosamente el deporte no es un tema que figura entre las preocupaciones del panameño. Debería. Debería, porque al final el deporte, la educación y la cultura son las bases que forman a los individuos de un país. Y si nosotros no trabajamos en esas bases, nunca vamos a tener una ciudadanía empoderada, que es lo que finalmente se quiere para el país. No, y me interesa mucho y me gusta mucho el tema del deporte de forma integral. Usted lo dijo, tuve la oportunidad de visitar la escuelita de Román Torres y qué bonito es que esos niños se interesan por la escuela, pero cuando van allí también tienen un momento de oración, también los entrenadores les hablan de valores, del respeto. Entonces, cuando es algo integral, al final del camino se forjan y se forman mejores hombres y mujeres, que yo creo que es lo que necesita nuestro país. Le dejo solamente para que dé unas palabras finales y también, obviamente, lo que se espera, la visión que hay que tener en el país de nuestro deporte. Bueno, Dorca, uno, agradecerte, porque la verdad es que esta oportunidad de estar aquí enfrente de tanta gente en la televisión un domingo es súper importante para que la gente entienda la problemática. Y dos, hacer un llamado pues a los candidatos, a todos los participantes de esta contienda política que viene, a que le pongan un poquito de atención a esos 3 puntos que yo di, no solo al deporte. Obviamente el deporte es mi pasión, pero la educación, la cultura y el deporte, como dije antes, forman ciudadanos, los sacan de las calles, nos trae mejores salud y nos trae ciudadanos educados y empoderados, que es al final lo que necesita el país. Muchísimas gracias al presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, por acompañarnos en esta oportunidad. Y yo creo que el mensaje aquí, o quien puede hacer la diferencia, es quien se siente en esa silla y a quienes nosotros escojamos, porque al final del camino es eso. Queremos mejores días, entonces tenemos que saber escoger, conciencia, por más nada. Hay que siempre investigar y escoger al mejor. Así que esperamos mejores días para el deporte. Y algo importante, yo sé que en el país, quién sabe en qué corregimiento, en qué pueblecito a lo mejor del interior puede estar el próximo Mariano, puede estar el próximo Irving Saladino, puede estar el próximo Román Torres y todos esos deportistas que nos han llenado de tanto orgullo. Y hagamos esto también, no vayamos a recibirles cuando traen el triunfo, no. Apoyémoslo antes de que sean famosos, antes de que tengan cualquier gloria, porque allí es donde está realmente el aporte que nosotros como panameños le podemos dar. No vamos a hacerlo al revés. Qué lindo es llevar banderas a un aeropuerto y decir qué fue lo que te ganaste, pero cuando no son nadie, cuando están allá solitos en ese lugar esforzándose, qué hermoso es que ellos puedan ver y sentir
el apoyo de todo un pueblo, el pueblo, las autoridades y los que tengan que ver con el deporte en nuestro país. Así que hasta aquí, cara a cara.